Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Cómo aplicar el lenguaje inclusivo en tu empresa y cuáles son los beneficios de implementarlo en las empresas en México? Mi objetivo es que encontremos respuestas a estas preguntas al final de este episodio. Mi nombre es Diana López, trabajo como directora de Mercadotecnia de Ventuc y soy parte del grupo de conductores de este podcast. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Incomex. El día de hoy tengo como invitada a Corina Costa, CEO de Marca Violeta, Keynote Speaker de Speakers y Fellow de Victoria 147. Corina, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, gracias. Muy contenta y muy honrada de poder compartir contigo y con tu audiencia este espacio. Ay, sí, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poco acerca de ti y de tu trayectoria laboral. Yo soy comunicóloga, soy mercadóloga y me especializo en diversidad e inclusión, particularmente en temas de género, que es lo que me apasiona, pero bueno, desde un enfoque súper transversal para poder ayudar a las empresas y a las personas a hackear la comunicación y poder utilizarla en favor de un mundo pues más inclusivo y más equitativo para todas las personas. Para iniciar con lo que es el tema de lenguaje inclusivo, Corina, ¿cómo definirías tú lo que es el lenguaje inclusivo en las empresas? Lenguaje inclusivo en realidad son todos los esfuerzos conscientes que hacemos para integrar a las personas, respetar su dignidad y sus derechos humanos a partir de la forma en la que nos comunicamos. Esa es la definición que a mí más me gusta, pues lo hacemos a través de diferentes dimensiones, ¿no? Podemos utilizarlo para hacerlo accesible, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Podemos utilizarlo a partir de la dimensión también para respetar los derechos de las personas, insisto, con discapacidad, a partir del género, a partir de diversidad racial. Es decir, realmente es mucho más amplio de lo que imaginamos, digamos, a nivel colectivo, que se ha puesto muy de moda limitarlo a temas de género, ¿no? Sí, tienes toda la razón porque normalmente se va a cómo aplicó el masculino, el femenino y más de género y justamente no se toman en cuenta las demás comunidades, ¿no? Me gustaría platicar o que nos platicaras más bien por qué es importante aplicarlo dentro de las empresas y cuál es el beneficio. El beneficio directo es poder integrar a todas las personas y que se sientan representadas, ¿no? Tú sabes que cuando tenemos equipos de trabajo que se sienten mejor y que están involucrados y que se sienten parte de una comunidad, pues todo mejora, la productividad mejora, la integración de los equipos mejora, su dinámica para poder colaborar mejora e incluso en términos de innovación se crea un espacio mucho más propicio para poder intercambiar ideas y para poder sumar diferentes disciplinas que colaboren en este objetivo común. ¿Y cómo ves tú en que estamos ahorita en México, no? ¿Realmente México le está aplicando el lenguaje inclusivo o cómo has visto tú en tu experiencia el camino que nos hace falta por recorrer? Ay, es un tema de qué va primero, el huevo o la gallina, ¿no? Muchas veces las empresas empiezan a poner atención en el lenguaje inclusivo a partir de que necesitan incorporarlo en la cultura porque ya empiezan a tener esfuerzos de diversidad e inclusión en la práctica y es a partir de eso que buscan mejorar la comunicación. Yo sí creo que al final pues la comunicación es el origen de la cultura, ¿no? Mejorar la comunicación al interior nos va a dar invariablemente una mejor interacción en términos de equipo. Si las empresas lo están incorporando o no, la realidad es que es muy variable y varía incluso de una industria a otra o de una empresa a otra, ¿no? Las empresas más avanzadas, yo en mi experiencia he visto que son empresas que traen ya pues pautas de diversidad e inclusión marcadas incluso desde sedes en el extranjero, por ejemplo, y a partir de ahí empieza a permear en la cultura. Pero, insisto, varía mucho de una empresa a otra incluso. Es más, diría, varía incluso de una región a otra o de una sede a otra. ¿Y cómo has visto tú en tu experiencia, por ejemplo, que las empresas cuando saben que tienen esa deficiencia, ¿no? Y que quieren iniciar a aplicar el lenguaje inclusivo, como que por dónde empiezan, o sea, qué hacen para que se puedan llevar como que un tip práctico de este episodio, los que quieren y que se van a tomar la responsabilidad, o sea, como que habría alguien que esté en recursos humanos o un como líder dentro de una empresa para que empiecen a implementar el lenguaje inclusivo dentro de su trabajo.
los pasos van a ir variando en función de la composición de los equipos de trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar cómo anda la empresa en términos de representación, cómo está conformado ese equipo para identificar cuáles son los grupos subrepresentados, ¿no? que tienen presencia dentro de la empresa. Mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBT, ¿no? Para partir de allí. No quiere decir que lo vamos a limitar a esos grupos, pero sí partir de ahí para empezar a integrarlos o a integrarlas en la comunicación en el día a día. Una vez que los tenemos identificados, pues sí hacer conscientes los mensajes, qué tan visibilizadas y visibilizados están y desde dónde. Muchas veces en el afán, sobre todo en términos de género, ¿no? Muchas veces las empresas, en el afán de que las mujeres se vean representadas, las sobrecomunican. Entonces, de pronto, en lugar de decir, tenemos una directora de operaciones, es como, tenemos una directora de operaciones mujer, ¿no? Y ya va el énfasis innecesario en la palabra mujer cargado ahí. Entonces, es muy importante poder visibilizarlas y visibilizarlos cuando es necesario, ¿no? E identificar cuando mi esfuerzo por verse sobrepasado está poniendo el énfasis en un sitio en donde no debería ir, ¿no? En este caso, por ejemplo, remarcar el género es completamente innecesario. Basta que digas tenemos una directora de operaciones, porque entonces ahí el énfasis está puesto en su liderazgo, en sus capacidades y no en su género. Sí, siento que ha sido como una línea muy difícil, ¿no? Visibilizan a las mujeres, pero a veces se puede ver como, bueno, sí están enfocándose en que realmente es un líder más allá de ser mujer, como que es una línea muy, muy delgada, ¿no? Y más en la comunicación que tienes que cuidar cómo lo haces, porque también, pues, no es tu culpa la percepción que tengan los demás, pero sí hay una gran responsabilidad en cómo se presenta en las comunicaciones de las empresas. Yo siempre digo, si tenemos duda sobre cómo comunicar algo, lo más fácil es preguntar, ¿no? La mejor forma de aprender a comunicarnos es comunicándonos y evaluando cómo se recibe, porque también es verdad que diferentes comunidades tienen distintas necesidades y entonces interpretan los mensajes también de manera diferente. Entonces, no todo el lenguaje le aplica a todas las personas, ni todas las técnicas de comunicación le aplican a todas las empresas. Lo importante es tener contacto directo con tu comunidad, con tus colaboradores, con tu equipo de trabajo, para poder validar cómo es que están recibiendo esos mensajes y cómo es que podemos hacerlo mejor. Ay, padrísimo, me encanta. ¿Y cuál es la ventaja competitiva que tienen las empresas que sí tienen ya implementado el lenguaje inclusivo a comparación de las empresas que no lo tienen aplicado ni en sus puestos de trabajo ni adentro de la empresa? ¿Cuál sería la ventaja que tú has visto principalmente? Bueno, a ver, son varios aspectos aquí. Primero, a nivel de marca empleadora, porque la verdad es que el talento, sobre todo el talento de la generación Z, está cada vez más preocupado por integrarse a empresas que compartan sus valores. También es verdad que esos valores están cada vez más orientados al respeto de la diversidad y a la inclusión, ¿no? Entonces, como marcas empleadoras, poder integrar la comunicación incluyente en reclutamiento, por ejemplo, y a nivel de comunicación externa, la verdad es que fortalece muchísimo el músculo desde allí. Luego está al interior de las empresas, en donde, claro, también tener lo que comentábamos al inicio del programa, esta integración en general, pues permite un ambiente mucho más favorable para la colaboración. Y después está en términos de marketing, que es la parte en la que yo me especializo, ¿no? Cómo comunicamos hacia afuera con el resto de nuestros grupos de interés, de nuestros stakeholders. Y allí se vuelve muy relevante porque así como el talento quiere involucrarse con empresas que compartan sus valores, el mercado también demanda que las empresas le ayuden a las personas a resolver estos problemas sociales y ambientales con los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, es la construcción de un mundo más equitativo. Entonces, Facebook nos dice que las empresas que tienen anuncios, por ejemplo, más diversos o con mejor representación, tienen hasta un 10% de mejor desempeño en sus anuncios. Entonces, esto ya empieza a hablarnos de cómo el mercado está buscando efectivamente que las empresas integren la inclusión no solamente en su lenguaje, sino también en su comunicación en general, en sus discursos, ¿no? La representación en términos visuales, ¿no? Sí, la forma en la que hablamos, pero también cómo representamos a la comunidad en nuestros productos audiovisuales.
Sí, creo que tienes toda la razón. Digo, también que estoy yo en mercadotecnia, lo he visto y me encanta leer los números porque pues los números no mienten. Pero también tengo una pregunta que se me hace interesante porque, por ejemplo, cuando hablabas de el lenguaje también para personas con discapacidad, ¿qué hacen normalmente las empresas? Porque, como decías, el huevo y la gallina, para atraer a talento más diverso si no tienes, por ejemplo, nadie que tiene discapacidad visual, por lo cual no has aplicado ninguna de las comunicaciones internas. Entonces, ¿cómo atraes ese tipo de talento? O sea, ¿por dónde se empieza, no? Como que atrayendo el talento y después aplicando que el entorno para ellos, como que siento que es un reto que se tiene cuando no hay diversidad y apenas está creciendo, por ejemplo, la empresa. Sí, es un reto y aquí yo te diría, es importante aprender a distinguir entre diversidad e inclusión, ¿no? Porque los equipos son diversos por naturaleza. Sin embargo, sí es verdad que cuando trabajamos, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, también necesitamos integrar espacios y condiciones que faciliten que esas personas puedan desempeñarse y desarrollarse dentro del espacio de trabajo y tengan las condiciones para hacerlo. Entonces, muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las pymes, puede ser complicado para ellas proporcionar determinadas facilidades. Ahí es importante preocuparnos por desarrollar efectivamente esas capacidades, porque de nada nos sirve atraer al talento si luego no vamos a poder darle las condiciones apropiadas para que pueda desempeñarse. Entonces, preocuparnos por construir esa capacidad antes incluso de reclutar es importante, ¿no? Poder garantizar al final pues los derechos de esas personas. Luego ya en términos de comunicación es verdad que en el camino vamos aprendiendo porque muchas veces, insisto, no para todas las personas aplican los mismos mensajes ni se reciben igual. Entonces ya en términos de comunicación es importante abrir los espacios para tener esta retroalimentación. Pero yo te diría, sí va dependiendo el proceso pues de cada empresa, de qué condiciones tenga, de sus capacidades para responder a necesidades muy puntuales, ¿no? Muy específicas, en el caso sobre todo del reclutamiento de personas con discapacidad. Ay, sí, muchísimas gracias, Corina. Sí, es un reto muy constante, ¿no? Como que por dónde empiezas y si quieres tener ya listo los espacios para que todas las personas puedan realmente desarrollarse, ¿no? Como profesionistas. Y también creo que en cuestión de comunicación, a veces antes de publicar algo, siempre hago como preguntas, ¿no? Como es lo mismo que se hizo el mes pasado, es decir, sí estamos teniendo diferentes voces, preguntándonos como que ese es un lenguaje inclusivo de este, por ejemplo, artículo, de esta publicación de empleo, que sea más abierto, ¿no? Entonces es muy importante que como que te vuelvas a preguntar antes de publicar algo. Y no sé si tú tengas algunas como que mejores prácticas o tips para antes de que se publiquen, por ejemplo, ofertas de trabajo, que se revise que sí está siendo inclusivo, porque desde ahí se empieza, ¿no? Se empieza desde que empiezas a reclutar y también adentro, ¿no? Con el equipo de trabajo. Sí, en temas de reclutamiento diría, bueno, utilizar un lenguaje neutro en género creo que es el primer básico. Podemos hacer uso de palabras sin marcadores de género o incluso del desdoblamiento del lenguaje, ¿no? Líder, por ejemplo, aunque mucha gente hable de liderazgo femenino, líder es una palabra que no necesariamente tiene un marcador de género, pero igual, ¿no? O sea, podemos hacer uso del desdoblamiento, ¿no? Buscamos coordinador o coordinadora de X área o una persona encargada para, ¿no? Utilizar la palabra persona es una buena herramienta para hacerlo incluyente, ¿no? Entonces buscamos una persona para encargarse de estas actividades. Sobre todo poner el énfasis en la parte de las actividades a realizar nos ayuda también a ser más incluyentes porque quitamos un poquito el peso sobre las características que nosotros creemos que puede tener la persona que se encargue de dichas actividades. Y eso nos permite despegarnos de los posibles sesgos inconscientes que podamos tener, ¿no? Muchas veces las actividades a realizar perfectamente las puede hacer una persona, por ejemplo, una persona con discapacidad, una persona racializada, ¿no? Pero bueno, aunque parecieran cosas obvias las que estoy diciendo, de pronto yo sí me he encontrado vacantes que es como, se solicita persona latina para traducciones, ¿no? O cosas así. Es que de verdad, y a veces ni siquiera es que tengamos la intención de ser excluyentes. A veces es simplemente que traemos sesgos inconscientes de los que nos es muy difícil despegarnos. Entonces, yo creo que el tip
más útil que podríamos dar en este programa es eso. Vamos a intentar centrarnos en las actividades a desempeñar en lugar de las características que suponemos que puede tener la persona que las realiza. Sí, definitivamente. Es ver los puestos de trabajo desde ahí y más de lo que comentaste, ¿no? De cómo vas a traer a la generación Z, a jóvenes a trabajar a la empresa si de inicio no hay comunicación incluyente en el puesto de trabajo, y esa generación, como comentabas, ellos buscan eso en las empresas. Y bueno, me gustaría irnos como que a una pequeña sección de relámpago para hablar justamente de qué cosas hacer y qué no hacer. Por ejemplo, hemos visto que en las empresas se usa mucho el que utilizan a las mujeres como pertenencia del hombre, ¿no? Como que sería no incluyente, como la señora de Pérez, y que sería lo incluyente. Esto es una práctica común dentro y fuera de las empresas, ¿no? Te presento al licenciado tal y a la esposa, ¿no? Lo más incluyente sería pues preguntar, si desconoces el nombre de la persona a la que estás presentando, pues preguntárselo directamente, ¿no? Pero tratar de presentar a las personas siempre por su nombre porque eso respeta su identidad individual. Así es, me encanta. En ese caso sería, bueno, aquí está la señora Gómez o, ¿no? La señora Anabel Gómez, por así decirlo, pero sí preguntar su nombre. Y también creo que yo he visto mucho que hay que evitar como que el salto semántico, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, todo va a ser como este anuncio para todos los trabajadores y las trabajadoras, pero se puede como que resumir y simplemente decir el personal, ¿no? Porque también hay diferentes géneros, ¿no? Que también esa es otra cosa muy importante en la comunicación. Yo siempre digo que a veces utilizamos incluso palabras que son innecesarias y que ponen la carga en el género, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos bienvenidos todos, ¿no? Son dos palabras en masculino cuando podríamos decir simplemente les doy la bienvenida, por ejemplo, ¿no? Y me quito ambas, ¿no? O en el ejemplo que ponías, ¿no? Este comunicado es para todos nuestros colaboradores, comunicado para el equipo, ¿no? Y a veces incluso podemos hacer uso de una menor cantidad de palabras o hacerlo mucho más simple sin necesidad de colocar pues estas palabras extra con marcadores de género, ¿no? Ay, sí, perfecto. Y bueno, me gustaría usar uno más, por ejemplo, cuando se están utilizando lo que son como los puestos, como tú comentabas, que se mencionan los gerentes, el presidente, los coordinadores. Por ejemplo, en esos casos, ¿cuál sería la parte que fuese la manera de aplicarlo, pero que es la manera incluyente? Bueno, si hablamos de un colectivo, podemos utilizar palabras como la coordinación, la gerencia, la dirección de la empresa. Si hablamos de una persona en concreto, pues siempre lo correcto sería adecuar el puesto al género, ¿no? La directora, la coordinadora o el coordinador si fuera el masculino. Ay, sí, perfecto. Sí, también incluso creo que he visto que para evitar justamente género, como comentabas, es como decir la coordinación, ¿no? Como que la presidencia, y así se quita completamente la parte de que sea un género y es muy general, ¿no? Vaya, como que del otro lado. Sí, es lo mejor e incluso voy a ponerlo así, es importante porque también nos permite dirigirnos a personas que quizá tienen género neutro o no binario, hacerlo de esa manera. Sí, y bueno, por último, a mí me encanta el tip de usar el pronombre les, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que es no incluyente, se usa mucho como los invito a pasar a la sala de juntas, los invito a pasar aquí a la oficina, y por la parte incluyente es como les invito, ¿no? Como es les, es mucho más incluyente que decir los. Sí, les invito a pasar y además hay que decir es gramaticalmente correcto. A muchas personas les hacen ruido las modificaciones tipográficas, ¿no? Como el uso de la E y el arroba, pero en el ejemplo que estás poniendo, decir les invito, además es gramaticalmente correcto, así que es un muy buen recurso. Sí, y siento que desde hace tiempo se empezó a usar la X, pero en español realmente eso como no ha funcionado mucho, y más bien en español se ha utilizado la E. Y la arroba, pues por cuestiones de internet no se ha podido aplicar bien y realmente no es como que gramáticamente correcto porque no es una letra. Y creo que ha sido una buena aplicación en el español, ¿no? Es algo muy curioso que se ha podido aplicar al español, pero sí es difícil también aplicarlo así de una manera muy fluida al hablar, pero el lenguaje pues es fluido y evoluciona, entonces yo creo que sí, todos vamos a ir poco a poco aprendiendo. Sí, habrá que ver si esa va a ser como la modificación o la evolución que vamos a adoptar,
¿no? Y qué tan rápido consigue integrarse al lenguaje, porque es verdad que actualmente a nivel gramatical pues tenemos pocas herramientas para visibilizar a la comunidad no binaria y son necesarias, por supuesto. Y bueno, antes de irnos, me gustaría que nos compartieras unos tips para que una empresa se haga una autoevaluación de la comunicación que tienen dentro de su empresa. ¿Qué podrían ellos como que ir a revisar para que se hagan una como autoauditoría y puedan en base a eso mejorar la comunicación que tienen? Bueno, la primera práctica tendría que ser, yo te diría, antes de evaluar la comunicación, evaluar posibles sesgos, ¿no? Ver cómo andamos en términos de representación y de clima laboral, porque normalmente ese es el mejor parámetro, ¿no? A veces nosotros podemos pensar que andamos muy bien porque hemos integrado el desdoblamiento y el uso de la E para visibilizar a la comunidad no binaria, y al final resulta que cuando hacemos una evaluación ya de clima laboral, hay personas que se sienten discriminadas o que no están tan a gusto, y entonces habría que ver, porque recordemos que el lenguaje incluyente es solo una parte de la comunicación, ¿no? Entonces, de pronto podemos andar muy bien allí y hay otros aspectos de comunicación, como la parte de representación o como la parte de discurso, en donde pues estamos llevando a cabo prácticas discriminatorias, y la mejor métrica para evaluarlo es efectivamente pues preguntarle al equipo cómo se siente, ¿no? Si se siente involucrado, si se siente libre para participar o para expresarse, porque también es verdad que de pronto si tenemos un clima laboral en donde hay personas que no pueden manifestar abiertamente sus ideas, ¿no? Algo está pasando allí en términos de comunicación, incluso de comunicación no verbal, ¿no? ¿Qué pasa si en una junta a lo mejor las mujeres no se sienten tan confiadas de expresarse, o la comunidad LGBT no se siente tan cómoda al expresarse? Bueno, pues a lo mejor será que de manera inconsciente estamos cerrando esos canales de comunicación, que cuando las personas manifiestan sus ideas, pues hay a lo mejor gesticulación, ¿no? O no se reciben de la mejor manera. Entonces, yo creo que la práctica más importante siempre es, el termómetro más importante es observar a las personas, ¿no? Y preguntar cómo se sienten. Ay, sí, muchísimas gracias, Corina. Y sí que se ve mucho, particularmente en México, ¿no? Que todavía los sesgos están bastante fuertes, y para eso yo invitaría a las empresas a no solamente preguntar, sino traer a lo mejor un tercero, ¿no? Porque puede que precisamente esos problemas se derivan de la relación que se tiene con los supervisores, y también hay que traer a consultores, ¿no? Y también hacer como cursos de, por ejemplo, nuevas masculinidades, para que ahí generar espacios también con otros terceros y que ellos sigan aprendiendo y educándose, porque si no se da el tiempo ni el espacio para también, o sea, como que ayudarles a ellos a evolucionar como personas, no va a haber como que un cambio verdadero. Y para eso sí hay bastantes como cursos de la CNDH, de Human Rights Campaign, bastantes que no tienen costo. Partir de sensibilizar sobre todo en los liderazgos para que puedan detectar esto en las empresas y dentro de su equipo de trabajo. Y también yo diría dos cosas, ¿no? La primera es partir de la premisa de que las intenciones de todo el mundo son buenas. O sea, pocas personas, creo yo, discriminan con la intención de violentar, ¿no? Sobre todo a nivel de equipos de trabajo, ¿no? Muchas veces la realidad es que estamos llevando a cabo prácticas discriminatorias porque están muy normalizadas y entonces no nos estamos dando cuenta. Entonces, eso, partir de que la intención de mejorar es conjunta, es colectiva, sensibilizar a los liderazgos. Y por otro lado, algo que a mí me gusta siempre repetir, en lo que hago mucho énfasis, es si en tu equipo de trabajo parece que todo está bien y nadie dice nada, posiblemente haya algo mal. Es más, lo más seguro es que haya algo mal, porque casi siempre tenemos áreas de mejora. Es más, siempre tenemos áreas de mejora, pero cuando esas ideas no surgen de manera natural, esos señalamientos o esos cuestionamientos no surgen de manera natural, nos habla ya de que hay un entorno en el que no nos sentimos confiadas y confiados de levantar la mano y decir, esto a lo mejor puede mejorar de una forma o de otra, ¿no? Y entonces esa falta de confianza ya nos está hablando de que pues existe allí un problema de comunicación en el que es necesario trabajar. Y sí, ¿no? Como que es el primer foco rojo de aquí hay un problema, porque nada es perfecto. Así que desde ahí, desde adentro.
Sí. Pues Corina, muchísimas gracias por darte el tiempo de platicar y compartir tus conocimientos aquí con toda la comunidad de Radio Incomex. Y no sé si tengas algún último tip para las empresas antes de irnos, y después de ahí nos puedes compartir cómo te pueden encontrar en las redes sociales, en internet, y cómo te pueden apoyar. Muchas gracias, Diana. No, la verdad es que siempre es un privilegio y es un placer compartir sobre estos temas. Otra vez, nada más hacer énfasis en, como decías, ¿no? Nada es perfecto. Hay que construir esta confianza para poder tener retroalimentación, porque es la única forma en la que podemos crecer, ¿no? Comunicar es la única forma de aprender a comunicar. Y pues nada, mis redes sociales, soy muy activa en LinkedIn, Corina Acosta. Las redes sociales de Marca Violeta están siempre a disposición y para servir si surgiera cualquier duda sobre estos temas. Te agradezco muchísimo el espacio, de verdad. No, muchísimas gracias a ti. Ya saben, la pueden encontrar como Marca Violeta. Y recuerden, si les gustó este podcast, compartirlo y seguir a Radio Incomex en las redes sociales. Pueden encontrar a Incomex como Incomex Nacional en Instagram y en LinkedIn también. Y de nuevo, mi nombre es Diana López de Ventuc y muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Corina, por estar aquí y por esta muy buena charla. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.